Hola a todas, todos y todes. En el marco del Día Nacional de las Lenguas Nativas que se celebra durante esta semana, pero también durante el mes, tenemos un invitado muy especial por aquí, por Caracol Ahora, Willander Pushaina, un joven guayú, además de eso realizador audiovisual con un componente étnico y que trabaja para la UNIC, que es la Organización Nacional Indígena de Colombia, y también para otras organizaciones. Willander, bienvenido a Caracol Ahora. Jamayapia Camila, hola Camila, te saludo en mi lengua materna que es el Wayuunaiki y sí, mi nombre es Willander Pushaina, joven indígena de la nación Wayuu y actualmente trabajo con la Organización Nacional Indígena de Colombia que es la ONIC como realizador audiovisual y como comunicador indígena también. Y hay una pregunta que nos surge que uno cuando se pregunta o cuando se encuentra con una persona guayú, uno llega y dice, ¿cómo percibes tú entonces esa como cosmovisión guayú viviendo en una ciudad como esta, la capital del país, Bogotá? Bueno, Cami, eso es dependiendo. Por ejemplo, por mi caso puedo decir que hay personas que sí me reconocen como Wayuu y otras no. Pero las personas que no me reconocen como perteneciente a la nación Wayuu, yo les digo, yo hablo mi lengua materna y mi lengua materna es la que me identifica como Wayuu. ¿Y cómo tú crees que las demás personas te perciben, por ejemplo, a ti? ¿Cómo me perciben? Como un joven que ha trabajado, por ejemplo, con mantener la esencia de la espiritualidad, el tema de la lengua materna, más que todo en el contexto de ciudad, porque acá se me dificulta, por ejemplo, no hablar el Wayuunaiki con algún paisano, por decirlo así, porque acá todo el tiempo tengo que comunicarme es a través del castellano o el español, como dicen. Además de que Willander es indígena guayú, Will ha hecho traducciones para muchas organizaciones importantes del Estado, para organizaciones privadas, pero me surge una pregunta, ¿por qué crees que es importante como tener ese componente o esa visión precisamente para contar historias a través de una cámara o de un lente, hacer fotografías a través de lo que ya tú conoces? Creo que eso es dependiendo del cuál es el mensaje que uno quiere transmitir a la comunidad. Por ejemplo, he hecho traducciones para el Consejo de Estado, he hecho no solamente el tema de escribir en Wayuunaiki, sino que grabar voz en off para tema de podcast o contenidos sonoros que, por ejemplo, el Consejo de Estado va a difundir a la comunidad, o mejor dicho, a la nación Wayuu. No solamente he hecho, por ejemplo, ese tipo de trabajo para el Consejo de Estado, sino para Colpensiones, para la Dirección de Poblaciones de Minicultura y otras entidades del Estado. ¿Y por qué crees que es importante precisamente hacer este tipo de traducciones en Wayuunaiki para tu población? Como dije hace rato, creo que eso es dependiendo del mensaje que quiere difundir. Por ejemplo, el mundo occidental al pueblo guayú, a las comunidades, a las autoridades, a los jóvenes, a los niños. Entonces se busca, por ejemplo, a una persona que sepa traducir, que sepa hablar la lengua materna y pueda tener como esa comunicación y que ese mensaje sea más claro para las comunidades y se pueda entender. Porque si no se hace la traducción, por ejemplo, para el tema de consulta previa, las autoridades van a tener como un choque tanto con el mundo occidental como, por ejemplo, a lo que se está como que tocando en ese momento para el tema de la consulta previa. Por ejemplo, los guayús son digamos, un pueblo indígena binacional, Colombo-Venezuela, y me surgen muchísimas dudas, o más que dudas, un interrogante muy importante. ¿Por qué crees que se deben conservar esas costumbres y tradiciones que tienen los guayú? Bueno, te comento, como nación guayú nosotros no conocemos el tema de frontera. Tanto el guayú que está en el lado venezolano o en el lado colombiano, pertenecemos a una sola nación. Y para conservar, por ejemplo, el tema de la lengua, la cultura, el baile, la parte de la espiritualidad, es muy importante, porque sin lengua, sin cultura, sin baile, sin espiritualidad, prácticamente el pueblo guayú o la nación guayú va para el tema del exterminio físico y cultural.
y en todas, todos y todes tenemos en cuenta absolutamente que sea el Día Nacional de las Lenguas Nativas y empecemos a hablar en Guayunaiki. Yo te voy a empezar a hacer las preguntas y ahora tú me las vas a responder en tu propia lengua. ¿Por qué tú crees que es importante conmemorar el Día de las Lenguas Nativas? Yo chihuay guanoich para. Cajamoy, choujas guamoy, spura guay yatin guacuay pa muy casa en guayú, harapunay r guacoyorin. Te irmay ya corompia o haramoy ya woni chamoy chay suruguane más guatamoy. Allá te guacuay pa muy en guayú, yo tengo guay guanoich para. Y una pregunta muy importante, por ejemplo, para mí, que fui criada en La Guajira y que pues no hablo guayunaiki, ¿por qué deberíamos muchas personas, no solamente La Guajira, sino respetando esta que es uno de los pueblos indígenas más grandes del país, aprender a hablar guayunaiki? Choujas guamoy yo tengo guayunaiki. Equino ni yo tengo guayunaiki, no hoy ya suru maca, no hoy rahnay. No hoy cojuten epuna de Nkoyoreña. Will, muchísimas gracias por acompañarnos. Estas entrevistas las finalizamos con una trivia. Yo te digo una palabra y tú me dices lo primero que se te viene a la mente. Empezamos. Ajá. Guayunaiki. Teque, mi ser, Guayu. mi identidad, Asinasa. maricón. Onustaya, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, todas, todos y todos por el Caracol Ahora. Gracias, Willander, por permitirnos conocer un poco sobre la importancia de las lenguas nativas, no solamente para los colombianos, en general para el mundo entero. Muchas gracias. Ana ya otsau psakhainte ori Camil.